venida del Hijo del Hombre como el relámpago. Para lo cual leemos en San Mateo capítulo 24, versos 27 en adelante, donde nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra su palabra, las Escrituras y el entendimiento para comprenderlas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del Hijo del Hombre como el relámpago. Como el relámpago que sale del oriente, allá a la tierra de Israel, y se manifiesta, ¿dónde? En el occidente. Promesa para el occidente, para el continente americano, que es el occidente. Y el continente americano consta de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Una promesa grande de una manifestación grande de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final. La única esperanza que hay para el ser humano es la venida del Señor,
la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre como el relámpago que sale resplandeciendo del oriente y se muestra en el occidente. La trayectoria del relámpago conforme a las promesas de Cristo es de oriente, el este, al occidente, el oeste, que es el continente americano. En su trayectoria de este a oeste pasa por Asia Menor, comenzando en Israel, pasa por Asia Menor, luego pasa a Europa, donde tuvo la iglesia 5 etapas, 5 edades, y de allá, de Inglaterra, vuela el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Cristo en su trayectoria, en medio de su iglesia, vuela al continente americano. Y es en el continente americano en donde aparece el precursor de la segunda venida de Cristo, así como apareció en Israel predicando y bautizando, Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo, y que aparecía como familia de Jesús, como primo de Jesús, porque María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran parientas. Y para el día postrero, y el precursor que fue prometido para preparar la venida del Señor para el día postrero, vino y se fue, pero dejó su mensaje que precursa la segunda venida de Cristo, que precursa la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Por lo tanto, no hay esperanza para los seres humanos excepto la segunda venida de Cristo. La venida del Hijo del Hombre para el día postrero, conforme a como está prometido, resplandeciendo, manifestándose en el occidente, que es el continente americano. Misterio, sí, es el misterio más grande de toda la Biblia. Es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo como por media hora, cuando fue abierto el séptimo sello en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1. Es el misterio del cual Cristo dijo que no se sabía la hora ni el día, y que tampoco los ángeles en el cielo sabían el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. Es el misterio que será revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final, para darle la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y toda esta revelación vendrá a la iglesia novia del Señor Jesucristo en el día postrero, en
una gran carpa catedral que vio el reverendo William Branham en sueño o visión y les fue mostrado al Espíritu Santo moviéndose, moviéndose a esa gran carpa catedral, a un lugar pequeño de madera, un cuartito pequeño. Esa columna de fuego, esa llama de fuego es Cristo, el ángel del pacto, que ha estado con su iglesia todo el tiempo y que se ha estado moviendo del este, la tierra de Israel, a Asia Menor, de Asia Menor a Europa y de Europa al continente americano, a la parte norte, y de ahí se mueve a la América Latina. Y de la América Latina, y en la América Latina viene esa bendición tan grande del Hijo del Hombre resplandeciendo sobre su iglesia y abriéndonos las Escrituras y el entendimiento para comprender lo que está prometido para este tiempo final y ser preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. No importa que algunos tengan que partir antes, mueran físicamente, serán resucitados en la venida del Señor en cuerpos glorificados. Así como fueron resucitados los santos del Antiguo Testamento cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo de resurrección, el domingo donde se ofrecía una gavilla mecida. Estamos viviendo por bendición de Dios, por elección divina, en el continente que tiene las promesas para la venida del Hijo del Hombre en gloria, y que dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esos ángeles son los ministerios de Moisés y Elías que vienen con él. Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Dice San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Viene con sus ángeles, los cuales son los ministerios de los dos olivos, repitiéndose en el día postrero. Esos son los ministerios de Moisés y Elías. Esos son los dos candeleros y los dos olivos de Zacarías capítulo 4, versos 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14.
Y esos ministerios deben para juntar a los escogidos del pueblo hebreo, que son 12,000 de cada tribu. Y 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus, son, por consiguiente, 144,000 hebreos. Esos son los escogidos de Israel para el tiempo final. Como en el tiempo del profeta Elías, hubo un grupo de escogidos de 7,000 que no habían doblado su rodilla a Baal, o sea que no se habían tornado a la idolatría. En aquel tiempo, Elías de Sibita vino para restaurar a las tribus del norte, las 10 tribus del norte, restaurarlas a Dios y su programa. Y lo logró, aunque tuvo una lucha muy grande, sufrió mucho el profeta Elías, pero Dios lo usó llevando a cabo su programa de restauración para aquel tiempo. Luego, más adelante, Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, lo que hoy en día llaman un platillo volador. O sea que el rapto de Elías fue en un platillo volador, y por consiguiente fueron ángeles los que vinieron por el profeta Elías. Aún también en la resurrección de Cristo hubo ángeles. En la tumba, María Magdalena y también otras creyentes que fueron a la tumba cuando llegó la hora de la mañana, bien temprano en la mañana, donde estaba Cristo sepultado en una cueva. Fueron allí y encontraron ángeles. Allí 2 ángeles, uno los pies y otro la cabeza, de donde Cristo estaba acostado, sepultado. También encontramos que cuando Cristo ascendió al cielo, ángeles estaban allí y hablaron luego con los discípulos, y les dicen en el libro de los Hechos, capítulo 1, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo vendrá como lo habéis visto. La religión, el cristianismo, no ha comprendido completamente el misterio de los ángeles, sus apariciones y también el traslado o rapto de personajes como Enoc y también como el profeta Elías. ¿Qué tiene que decirnos el reverendo William Branham con relación a los ángeles, a los platillos voladores, como le llaman en la actualidad, o le llaman ovnis? La Biblia le llama carros de fuego. Vean lo que dice el reverendo William Branham en el libro de citas
página 159, párrafo 1409, lo cual es un extracto del mensaje: y no conoces, predicado en Jeffersonville, Indiana, el 15 de agosto de 1965. O sea, cerca del año en que él partió. Dice: y página 159, párrafo 1417 y 1418, dice Einstein: si Einstein solo hubiera tenido la aplicación espiritual, como él tuvo la aplicación física, como él estudió la ley de la luz, y así sucesivamente, él nos podría haber dicho algo. Cuando yo oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos, que alguna vez se puso en contacto con ese centro, si alguna vez se pone en contacto con ese centro, usted podría crear tierras, cualquier cosa. El poder sería ilimitado. ¿Ven? Él había visto eso. Recuerden que Elías Tesbita y Eliseo estaban en contacto con los carros de fuego. Por eso cuando ellos hablaban, las cosas ocurrían. Elías mandó a descender fuego del cielo por más de una ocasión y descendió. Eliseo también hizo muchos milagros, y cuando lo fueron los sirios a llevar preso los montes alrededor de la casa del profeta Eliseo, dice la escritura que cuando el siervo de Eliseo le dice a Eliseo que están rodeados por ejércitos, Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y vuelve
siervo de Eliseo, y mira por la ventana y ve los montes llenos de ejércitos sirios, y le dice a Eliseo nuevamente que están rodeados. Eliseo le dice: más son los que están con nosotros que los que están en contra. Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y cuando le abrió los ojos, vio que los montes estaban llenos de carros de fuego. Esos son lo que hoy en día llaman platillos voladores, ovnis. O sea que Eliseo tenía conocimiento de lo que son los platillos voladores. Y también el profeta Elías, el cual fue arrebatado en un carro de fuego y no vio muerte. Luego el sucesor de Elías, Eliseo, también estaba al tanto de los carros de fuego, de los platillos voladores. Eliseo fue el que acompañaba a Elías y había sido elegido por Dios para ser el sucesor del profeta Elías. Y cuando Dios quiso arrebatar al profeta Elías en un carro de fuego, le decía a Elías: quédate aquí, yo voy a tal lugar. Eliseo le decía: yo no te dejaré. Y así, en otra ocasión le dice: quédate aquí, porque Dios me manda a tal lugar. Eliseo le decía: yo no te dejaré. Y le acompañó, y cuando Elías se para frente al Jordán para cruzar al otro lado del Jordán, o sea, cruzar a Jordania, Dios estaba en el asunto, y Elías toma su manto, hiere el Jordán y se abrió, como había hecho Moisés con su vara, abriendo el Mar Rojo, y como había sucedido también en los días de Josué, abriéndose el Jordán, cuando los sacerdotes caminaron con el arca y sus pies fueron mojados por el río, por el agua del río, se abrió el Jordán y pasó el pueblo en seco. Y ahora en esta ocasión pasan en seco el Jordán Elías y Eliseo. Y cuando están ya al otro lado del Jordán, ya en Jordania, Elías le dice: pide lo que tú quieras y te será concedido. Eliseo le dice: que una doble porción del Espíritu que está en ti sea sobre mí. O sea que Eliseo sabía lo que quería, por lo cual no dejaba al profeta Elías. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido, porque un profeta, un hombre con la doble porción de Elías, no es porque él quiera, sino porque está predestinado por Dios para ese propósito. Y Elías le dice: si me ves cuando yo sea quitado de ti, arrebatado, te será concedido; si no, no. Y ahora Elías estaba más
apegado al profeta Eliseo, más apegado al profeta Elías. Y cuando van hablando por el camino, un carro de fuego, un platillo volador, arrebató al profeta Elías. Y su manto cayó a tierra. Eliseo tomó el manto de Elías, lloró mucho y luego se paró frente al Jordán, en el lado de Jordania, y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Hirió las aguas del Jordán como lo había hecho el profeta Elías, y se abrieron también. Y los 50 profetas que estaban al otro lado, los 50 hijos de los profetas, cuando vieron que eso sucedió, cuando Eliseo abrió el Jordán, dijeron: el espíritu de Elías vino sobre Eliseo, por lo cual Eliseo es el segundo Elías. Más adelante vino el espíritu ministerial de Elías sobre Juan el Bautista. Él es el tercer Elías. Luego, más adelante, vino el espíritu de Elías, el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías en el reverendo William Branham por cuarta vez. Él fue el Elías, el precursor de la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, preparándole Juan el Bautista el camino a uno, del cual dijo: el que viene después de mí es mayor que yo. Y ahora siempre el precursor habla del que ha de venir después de él, porque el que viene después de él es mayor que el precursor. Pero para ver al precursado hay que recibir y ver lo que ha hablado el precursor, porque el precursado viene de acuerdo a cómo lo ha presentado el precursor. Luego de esa manifestación del ministerio de Elías, del espíritu de Elías por cuarta ocasión, vendrá el espíritu ministerial de Elías por quinta ocasión. Y bajo esta manifestación quinta del espíritu ministerial de Elías, operado por el Espíritu Santo, es que Israel escuchará la voz de Dios. Porque Elías en su quinta manifestación es uno de los 2 olivos. Y son 2 olivos. El segundo es Moisés, representados en el capítulo 4 de Zacarías, en donde están representados en los 2 olivos, 2 ramas de olivos, 2 ramas de olivo, y también están representados en el sumo sacerdote Josué y en el rey Zorobabel. Ellos fueron los 2 olivos de aquel tiempo, representando los 2 olivos del tiempo final. Los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14. Por lo tanto,
luego de haber estado en la tierra el cuarto Elías, el ministerio de Elías siendo manifestado en el reverendo William Branham para precursar la segunda venida de Cristo, y ya se fue. Lo que falta es la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida de aquel al cual Él le preparó el camino. Y esta es una promesa para la iglesia del Señor Jesucristo. El reverendo William Branham, en una ocasión, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, página 7 y página 14, dice que el séptimo sello no ha sido abierto todavía, la venida del Señor. Y está bien, el cómo viene y cuándo viene. Cuando viene, luego de la séptima edad de la iglesia, luego de completar a su iglesia, y cuando viene y a donde viene, viene a la etapa de piedra angular de la iglesia, lo cual nos dio una muestra a través del reverendo William Branham en su manifestación que tuvo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Y por cuanto él sabía que Israel recibirá Elías antes que venga el día ardiente como un horno, de Malaquías capítulo 4, verso 6, él, como profeta responsable, quiso ir a Israel. Pero estando en Egipto ya para tomar el vuelo a Israel, le fue dicho que no era el tiempo todavía, y le fue dicho que no fuera a Israel, fuera a otro lugar, para allá, para la India. Él creía que él era el Elías que recibiría a Israel. Él creía que él era uno de esos dos olivos que serían recibidos por Israel, pero le fue prohibido ir. ¿Por qué? Porque él no era uno de esos dos olivos que recibirá Israel. Hasta ese tiempo él creía que eran solamente 4 manifestaciones de Elías, pero cuando le fue revelado que eran 5 manifestaciones, entonces dio a conocer que vendrá un quinto Elías, un profeta como Elías, con el espíritu de Elías, y que cumplirá la profecía de uno de los dos olivos de Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, verso 1 al 14. Un profeta como Elías. No es que vendrá Elías literal, Elías desvita, sino un profeta como Elías con el Espíritu Santo operando ese ministerio. Y también vendrá un profeta como Moisés,
Esos son los dos olivos, los dos ministerios para Israel. Esos son los ángeles de los cuales Cristo dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Tan sencillo como eso. Pero todavía no les puedo abrir ese misterio completamente en el tiempo del cumplimiento de la visión de la carpa. Estaremos conociendo plenamente ese misterio. Para la iglesia del Señor Jesucristo viene el Hijo del Hombre en el día postrero. Y los que estuvieron el viernes aquí están adelantados, porque estuvimos en la introducción del mensaje correspondiente a la escuela bíblica de hoy. En el mensaje Fiesta de las Trompetas, en la página 41, párrafo 189 en español, dice el reverendo William Branham: esto será la trompeta. La fiesta será rechazada, entonces su Mesías será dado a conocer. Es el Mesías de los judíos, de Israel. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. O sea que lo van a ver. Vamos a ver, vamos a leer dónde y cómo es que lo van a ver. Él viene en poder esta vez. El que ellos buscaron. Él viene en poder para la novia gentil. Y los judíos van a reconocerle a Él. ¿Dónde? ¿Y a dónde vendrá? A su iglesia novia, a su cuerpo místico de creyentes, no en la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. Ya esas edades pasaron. Él viene a la etapa de la iglesia de piedra angular, en donde las promesas correspondientes a esa etapa tienen que ser cumplidas, y son todas las relacionadas a la venida del Señor con sus ángeles y a los truenos de Apocalipsis 10, para darle la fe a los creyentes en Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y cómo va a suceder? Alrededor de la palabra prometida para qué edad que recibieron los creyentes en Cristo de edades pasadas, se materializará la resurrección en cuerpos glorificados para ellos. Y para los creyentes que estén vivos, alrededor de esa palabra que han recibido correspondiente al tiempo de edad de piedra angular, se materializará la transformación. Alrededor de esa palabra creadora de parte de Cristo, siendo hablada a su iglesia y en su iglesia, y los creyentes están recibiéndola, como sucedió en el tiempo de Abraham, cuando Elohim,
Dios, con sus dos arcángeles Gabriel y Miguel, visitaron a Abraham en el capítulo 17 y 18 del Génesis y hasta almorzaron con Abraham, el cual los invitó. Y ahí Dios Elohim le dijo: el año que viene, por este tiempo, Sara, tu mujer, tendrá un hijo, el hijo prometido, Isaac. Y para el tiempo final, el Hijo del Hombre, en su manifestación final, Elohim, Cristo en su manifestación final, así como Abraham y Sara fueron rejuvenecidos, los creyentes en Cristo en el día postrero serán rejuvenecidos, transformados, glorificados, y los que murieron resucitarán en cuerpos glorificados. Esas son promesas de la Biblia. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en 1 de Corintios, versos 1 de Corintios, verso 50, 49 en adelante, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la promesa para los creyentes en Cristo. A la final trompeta, al final mensaje de Dios para los creyentes en Cristo. Y el mensaje final de parte de Dios es el mensaje de edad de la piedra angular, que es el mensaje del año del jubileo, la segunda parte del mensaje de Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. En San Lucas capítulo 4, Cristo leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y así por estilo fue detallando para qué
había sido ungido. Y luego el Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 4, verso 18 de San Lucas. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué no continuó leyendo ese pasaje de Isaías, capítulo 61? Porque a continuación decía: a continuación decía, leyó hasta aquí, dice, a predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí se detuvo. Y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza, predicar el día de venganza, es predicar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Y eso corresponde a la segunda venida de Cristo, a la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, el séptimo milenio de Adán hacia acá. Recuerden que Cristo también dijo acerca de los creyentes en Él: y yo les resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, versos 39 al 40 y 36, y capítulo 6, versos 41 al 58. Ahí habla de la resurrección para el día postrero, la cual Él va a llevar a cabo en su segunda venida. O sea que tenemos detalles para qué tiempo va a ser la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Será para el día postrero, en el tiempo en que se estará sonando, tocando la trompeta final, el mensaje final de Dios. Por lo tanto, estemos preparados, porque ya han transcurrido las diferentes etapas de la Iglesia, las 7 edades de la Iglesia entre los gentiles, y ahora estamos en la edad de piedra angular. Por eso el reverendo William Branham dijo: mire hacia arriba. Recuerden que el reino de Dios comenzó de abajo hacia arriba, y estamos en el tope de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad del tope, la edad de piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Así ha ido creciendo el reino de Dios, y el reino de los gentiles ha ido bajando de la cabeza de oro del tiempo del rey Nabucodonosor y su imperio a
la etapa del pecho y los brazos de plata del imperio medo-persa, y de ese imperio medo-persa bajó al vientre los muslos de bronce del imperio de Grecia con Alejandro el Grande, y de ahí bajó a las piernas de hierro el imperio romano del tiempo de los Césares, del tiempo de Jesús, imperio que crucificó a Cristo y que tendrá sus consecuencias en el día postrero. Y ya el reino de los gentiles se encuentra en los pies de hierro y de barro cocido. O sea que vino bajando de la cabeza de oro hasta los pies de hierro y de barro cocido. Y el reino de Cristo ha venido subiendo del tiempo de los apóstoles al tiempo del apóstol Pablo en Asia Menor, del tiempo de los diferentes mensajeros en Europa, de las 5 edades que se cumplieron en Europa, y de ahí a la séptima edad de la Iglesia en Norteamérica, en donde nació esa séptima edad, y su mensajero fue el reverendo William Branham. Y después, ¿qué tenemos? Subimos, ha sido subiendo todo el tiempo de edad en edad, y ahora ¿qué tenemos? ¿A dónde subimos? A la edad de la piedra angular, la edad de oro de la Iglesia del Señor Jesucristo, la cual es compuesta por creyentes en Cristo. Es para esa edad que tenemos las promesas de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Es en el occidente donde se mostrará el Hijo del Hombre como se muestra el relámpago en el occidente. Ahora, para este tiempo final, es que la Iglesia, como en otros tiempos, la Iglesia del Señor Jesucristo está esperando la venida del Señor para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que viven para ser raptados con Cristo y llevados a la cena de las bodas del Cordero, a la casa del Padre Celestial. En nuestro tiempo también estamos esperando la venida del Señor, los muertos en Cristo resucitados, para nosotros ser transformados cuando los veamos y luego ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, así como fue raptado Elías tisbita, en donde ángeles lo vinieron a buscar, y también fue raptado Cristo y los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Cristo, en donde aparecieron ángeles también. Ahora, veamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 159, párrafo 14-18 del libro de citas. En esta cita del mensaje, Cristo está revelado en su propia palabra, predicado en el 22 de agosto de 1960
65 en Jeffersonville, Indiana. Ustedes ven estos pequeños platillos, o sea, platillos voladores, platillos pasando por el aire, los que ellos llaman platillos, así sucesivamente. Mejor que dejemos eso. Se da cuenta de toda la gente que está desapareciendo. Ustedes dicen, no oyen de ellos. Ellos están parados allí y ellos no están allí. Esa es la manera que el rapto va a ser. Uno de ellos caerá directo, o sea, descenderá, y este cuerpo terrestre se pondrá un cuerpo celestial. Y le quedarán piel, pelo o huesos. Será transformado en un momento de tiempo, cayendo directo fuera del espacio y llevados a casa. Vemos todo está pasando ahora. Y el Pentágono preguntándose de estas luces místicas y de todo ello que están en el cielo. Ustedes vieron que ellos tuvieron uno aquí en el periódico en Jeffersonville esta semana, y así sucesivamente. Una luz mística, lo que llaman luces místicas, una luz mística, o sea, platillos voladores. Pensé, ellos no saben lo que eso es, pero escuchen, hijitos, va a tomarles a ustedes uno de estos días, o sea, como pasó con Elías, que se lo llevó un carro de fuego, un platillo volador. Por lo tanto, hay que estar preparados para esa transformación y rapto o arrebatamiento al cielo. No se preocupen. Ustedes recuerdan, Jesús dijo, cómo fue en los días de Sodoma. ¿Qué pasó poco antes de Sodoma? Dios descendió con algunos ángeles y ellos tuvieron un juicio de investigación. Dijo, yo he oído el llanto que es tan pecaminoso, tan grande, así que he descendido para hallar si es enteramente la verdad o no. ¿Es eso correcto? Miren, aquel principal que se quedó con Abraham podía discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara detrás de él. O sea, el que quedó con Abraham es Elohim, el mismo Cristo, el ángel del pacto. Ahora ustedes mirarían alrededor solo un poco y notarían, miren cómo está haciendo la misma cosa hoy. O sea, el ángel del pacto, Cristo en el Espíritu Santo estaba en el reverendo William Branham,
discerniendo los pensamientos del corazón de las personas. Es un juicio de investigación. Cuando después de un rato la iglesia, cuando pueda pasar por ese lugar y cada semilla haya sido llevada a su sitio, ellos se habrán ido. Y el mundo, ellos no sabrán qué les pasó. Uno estará yendo en una dirección, ¿ven? Uno estará pasando a la casa del pastor y otro estará yendo aquí o allí abajo. Y la primera cosa que ustedes saben, ellos no están allí. O sea, se fueron en el rapto. Porque no fue el tipo. Dios le llevó y él no fue encontrado. Descendieron para investigar. O sea, los ángeles de Dios en esos carros de fuego, platillos voladores, vendrán para llevar, transformar y llevar a los creyentes en Cristo del día postrero y a los vivos, transformarlos, y a los que murieron, resucitarlos en cuerpos eternos, jóvenes, glorificados. Esas son promesas para los creyentes en Cristo del día postrero en el cual estamos viviendo. Por eso es tan importante la segunda venida de Cristo a su iglesia. La primera fue a Israel 2000 años atrás. El pueblo de Dios que estaba bajo el pacto que había recibido de parte de Dios a través del profeta Moisés. Estaban en la dispensación de la ley cuando Cristo vino en su primera venida como Cordero de Dios. Y ahora el pueblo de Dios que está dentro del nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes en Cristo. Por eso es a su iglesia que Él viene en el día postrero y vendrá como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro y para darnos la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y cuando Israel lo vea viniendo por su iglesia, dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Hasta aquí podemos hablar acerca de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, como el relámpago resplandeciendo en el oeste, que es el continente americano. Si continuamos hablando, sin querer puede ser abierto el séptimo sello y no conviene todavía. Hay que esperar. Pero tenemos la promesa que los truenos abrirán ese misterio, el misterio que contiene los 7 truenos de Apocalipsis 10, es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. El misterio
de la segunda venida de Cristo, que es a su iglesia, la cual está en el nuevo pacto, el cual está vigente.